Mi última novia era un poco mandona. Me tenía siempre controlado, quería saber qué hacía, dónde estaba, con quién. Me controlaba totalmente el WhatsApp. Pero aún así, yo la quería. Lo que ocurre es que un día de repente, pues me dejó. Buenos días, mi nombre es César Ballesta y junto a mis compañeros José, Ángel y Carlos vinimos en representación de la Universidad CEU San Pablo para demostrar por qué el Brexit es una oportunidad para la Unión Europea. Antes de entrar a exponer los argumentos que demuestran esta postura, tenemos que analizar los siguientes conceptos que son clave para este debate. En primer lugar, el Brexit. El Brexit es el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por su parte, entendemos Unión Europea como la asociación política y económica formada por hasta ahora 28 Estados miembros que ocupa la mayor parte del territorio europeo. Una unión que comenzó siendo como una mera unión económica y que ha terminado siendo una unión política en numerosos aspectos. La Real Academia de la Lengua Española, por su parte, nos define lo que es una oportunidad y lo que es una amenaza. Una oportunidad es una situación o circunstancia óptima o conveniente para poder realizar algo, mientras que una amenaza es el riesgo o posible peligro que entraña realizarlo. Analizando la pregunta de este debate nos dimos cuenta de que las únicas circunstancias o situaciones que podíamos tener en consideración eran aquellas que tenían su origen a raíz del Brexit. Por lo tanto, todas aquellas que no tengan su origen a raíz del Brexit quedan fuera de este debate. La Unión Europea desde sus orígenes siempre ha tendido hacia un proyecto de integración política y económica. Sin embargo, el Reino Unido no ha visto esto como un fin, sino como un medio para poder conseguir sus intereses, vetando siempre todos aquellos proyectos que fuesen a una mayor integración por parte de la Unión Europea. Desde la Universidad CEU San Pablo, creemos que inconscientemente la Unión Europea se ha encontrado con una gran oportunidad, y lo vamos a demostrar a través de dos sólidos argumentos. En primer lugar, un argumento político-institucional y en segundo lugar, en un argumento económico. Muy bien, un argumento político e institucional. La Unión Europea, ahora que el Reino Unido ha abandonado esta unión, se encuentra con el camino libre de obstáculos para poder avanzar hacia ese proyecto. Un proyecto de integración política, económica, social, de seguridad, judicial. Bien, esto siempre antes había sido vetado por el Reino Unido. Hablamos, por ejemplo, de un proyecto de seguridad en el que en el contexto de una OTAN debilitada, de un terrorismo creciente, y de unas relaciones diplomáticas que se han enfriado con Estados Unidos y con Rusia, hacen obligatorio que la Unión Europea busque una coordinación para poder defender el territorio europeo, a lo que antes el Reino Unido no se había mostrado favorable a ello. También un proyecto de integración institucional, y es que la integración de las instituciones de los Estados miembros permite que tengamos ese antídoto y solución a este veneno que es el europeísmo, y tengamos una mayor democracia, una mayor igualdad, más Unión Europea en definitiva. En segundo lugar, por una oportunidad económica. ¿Por qué decimos que se trata de una oportunidad económica? Es muy sencillo. Las primeras reacciones que tiene el Brexit son económicas. Muy bien, nos provoca un desajuste presupuestario dentro de la Unión Europea, pero si vamos más allá de estas primeras reacciones, tenemos que ver que esta oportunidad económica nos lleva hacia un mayor desarrollo económico, que nos lleva también hacia un avance hacia ese proyecto de integración económica. A raíz del Brexit, son numerosas las empresas que han manifestado su voluntad de trasladar todo su negocio o gran parte de su negocio a Europa. Luego también es una oportunidad para que podamos avanzar hacia ese proyecto de integración económica y tengamos una mayor estabilidad en el euro. Un proyecto de integración económica que puede ir de la mano de esa unión bancaria y esa unión fiscal a la que siempre antes se había manifestado en contra de la Unión Europea en Reino Unido en numerosas ocasiones. Por eso, ¿se acuerdan de esa novia que tenía yo y esa ruptura tan trágica? Pues al final comencé a volver a salir con mis amigos, comencé a volver a estudiar bien, incluso me apunté al gimnasio. Lo que ocurre es que lo que aparentemente parecía un mal trago terminó siendo una gran oportunidad para ser el hombre que quería ser. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Miguel Iglesias y represento a la Universidad Complutense de Madrid en el argumento de que el Brexit supone una amenaza para la Unión Europea. El equipo contrario nos ha explicado cómo solo podemos tomar en consideración las consecuencias del Brexit y solo el Brexit. Eso es falso, ya que el Brexit es una consecuencia de toda una historia del Reino Unido dentro de la Unión Europea. Además, ustedes han argumentado que el Reino Unido siempre ha estado en contra de las medidas de seguridad que proponía la Unión Europea. Esto, por otra parte, también es falso, ya que en los atentados de Charlie Hebdo podemos observar cómo se aprobó por unanimidad la puesta en marcha del artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, porque es un acuerdo para colaborar entre todos. Por tanto,
esto es falso. Después tenemos que sí, ustedes, el Reino Unido, ustedes dicen que ha supuesto una traba, pero al final este Brexit ha sido una manifestación de democracia, otra de las máximas de la Unión Europea. Por tanto, si ustedes están tomando una decisión democrática como una oportunidad para quitar una traba, hombre, lógicamente si quitamos todo opositor, la democracia, ¿dónde está? Bueno, pues por esto la Universidad Complutense de Madrid argumenta contra sus argumentos. Muchas gracias. La Unión Europea fue creada con un fin. Ir en contra de este fin no supone una amenaza. Buenos días. El equipo de la Universidad Complutense de Madrid afirma que el Brexit es una clara amenaza para los fines de la Unión Europea. Por tres argumentos. El primer argumento es un argumento político, el segundo es un argumento económico y el tercero es un argumento social. En el primero, el argumento político. El Brexit es una amenaza para el fin político de la Unión Europea. Este fin está declarado en el artículo primero del Tratado de la Unión Europea, que es una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Por tanto, la salida de uno de los pueblos que históricamente ha integrado la Unión Europea supone una ir en contra claramente de este fin, que es una unión más estrecha entre los pueblos de Europa. Porque, aunque no esté dentro de la Unión Europea, sigue siendo uno de los pueblos de Europa. Además, está sentando un precedente. Está sentando un precedente porque si es verdad que el artículo 50 del Tratado de Lisboa ya estaba ahí, lo que está haciendo el Reino Unido ahora mismo es ponerlo en práctica. Por tanto, no solo se está yendo de la Unión Europea, sino que le está diciendo a los demás cómo irse y qué medidas tomar para irse de la mejor manera posible. Además, esto aumenta el euroescepticismo Esto es una clara oportunidad para los euroescépticos, que van en contra de los fines de la Unión Europea, como aquí pueden ver. Después, un argumento económico. El Brexit es una amenaza para el fin económico de la Unión Europea. El fin económico de la Unión Europea es la estabilidad económica. Por dos motivos. El primero es que la salida del Reino Unido implica que su parte de dinero sale del presupuesto de la Unión Europea. Y segundo, las relaciones comerciales de libre comercio que había entre los Estados miembros y el Reino Unido se rompen. No sabemos si se formarán nuevos acuerdos. Probablemente lo hagan, pero supone una renegociación de condiciones, lo que siempre es una amenaza para estas condiciones que teníamos anteriormente. El Brexit, el primer razonamiento. El Brexit supone una reducción sustancial del presupuesto de la Unión. Esto puede provocar dos escenarios. El primero es que hay menos inversión para los Estados si mantenemos el mismo presupuesto. Si reducimos el presupuesto, hay menos inversión para los Estados. Y si mantenemos el presupuesto, supone que los Estados tienen que gastar más para mantener ese presupuesto. Después, el razonamiento del mercado. Este perjudica a los Estados miembros que al fin y al cabo forman la Unión Europea. Por tanto, el Reino Unido, por renta y emisiones de mercado, es el mayor destino, junto con Alemania, de las exportaciones de la Unión Europea. Entonces, si se rompen esas relaciones comerciales, los productos europeos, de cara al Reino Unido, al que exportamos mucho, serán menos competitivos. Como tercer argumento tenemos un argumento social, y es que el Brexit es una amenaza para el fin social de la Unión. Que el fin social de la Unión, según el artículo 18, es garantizar un trato igualitario entre los ciudadanos de la Unión Europea, ya que, cito textualmente, la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad. El Brexit como acontecimiento ha supuesto, primero, las amenazas del gobierno del Reino Unido contra los ciudadanos europeos. Por ejemplo, Theresa May el Ejecutivo del Reino Unido dijo que solo los mejores inmigrantes podrán trabajar en el Reino Unido. Esto significa una clara discriminación para los ciudadanos de la Unión Europea. Y esto va en contra del fin de la Unión Europea, que es garantizar un trato igualitario entre los ciudadanos de la Unión. Y segundo, se han aumentado las agresiones xenófobas en el Reino Unido desde antes del referéndum hasta después del referéndum. Por todo esto, tanto yo como mi equipo de la Universidad Complutense de Madrid defendemos que el Brexit constituye una amenaza flagrante para los fines para los que fue creada la Unión Europea. Muchas gracias. Nos decían nuestros compañeros que el Brexit está amenazando contra el fin de la Unión Europea, contra la finalidad con la que se creó la Unión Europea. Pero analicemos esa frase un momento. ¿Con qué finalidad se creó la Unión Europea? ¿Con una unión política
y económica, hacia una mayor integración contra la que el Reino Unido nunca estuvo de acuerdo. Pero vamos a ver sus tres argumentos. Nos decían, un argumento político, porque Reino Unido es de sus orígenes un miembro histórico de la Unión Europea. Primera premisa falsa, Reino Unido entró en la Unión Europea en 1973. Luego nos decían, esto va a surtir un precedente para que todos los países se vayan. Falso. ¿Por qué? Porque Merkel dijo ayer, no se le van a dar condiciones favorables hasta que primero se negocie que completamente sale de la Unión Europea. Por lo tanto, no pueden asegurar de ninguna manera que van a tener condiciones favorables estando fuera de la Unión Europea. Por favor, díganos cómo pueden asegurar que Reino Unido va a tener buenas condiciones cuando la propia Merkel o Juncker han dicho que no se van a pronunciar sobre esas condiciones. Luego nos hablaban de un argumento económico y decían, sí, porque si se va un socio ya no nos dan dinero. El presupuesto en este paper del Parlamento Europeo se recoge que el presupuesto para 2017 ha subido respecto al de 2016. Es cierto que dejamos de integrar una gran cantidad de dinero, pero eso no implica, no hay ninguna relación para decir que bajamos el presupuesto. ¿Por qué? Porque así se ha quedado demostrado en los presupuestos que ya se han aumentado en el propio Parlamento, aprobado en el propio Parlamento. Por eso les decimos que nos digan, por favor, de dónde sacan la relación de que va a tener buenas relaciones comerciales y, sobre todo, que cómo dicen que ha caído el presupuesto si ha aumentado efectivamente para 2017. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Ángel García. Mi refutación consistirá, en primer lugar, en demostrarles que lo que nos presentan como amenazas son hechos totalmente inciertos. Y es que analicémoslos uno por uno. Nos han hablado en un primer lugar de una amenaza económica. Si bien esta depende de que no se firme ningún tipo de acuerdo que es beneficioso tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido, con lo cual es totalmente lógico pensar que este acuerdo se podrá llevar a cabo. También nos han hablado de una amenaza presupuestaria. ¿Se ingresa menos? Sí. Lo que no les interesa decir es que justamente también se gastará menos y que se suplirá a largo plazo mediante la unión fiscal y bancaria que se podrá llevar a cabo ahora y a corto plazo con todas las empresas que van a deslocalizar su sede del Reino Unido por la inseguridad financiera que esto genera a la Unión Europea. Pero es que aun comprándoles estos hechos inciertos como reales, cosa que no hacemos en ningún momento, también se equivocan en el nexo causal en varios argumentos. Nos han hablado de la amenaza y del fin político de la propia Unión, la integración de los diferentes países de la Unión Europea. Si bien aquí han sido muy listos porque están creando un problema para darles ellos mismos una solución. Perfecto, sí, esta integración es un fin. Si bien la integración es causa del Brexit, justamente por eso se está llevando a cabo y por ello justamente deciden marcharse. Plantearlo como una amenaza es algo totalmente ilógico. En cuanto a su argumento, en cuanto a su refutación, respecto a la defensa, decía Seneca que nada se parece tanto a la ingenuidad como al atrevimiento, y aquí o bien han sido ingenuos o atrevidos, porque no confundan un acuerdo puntual ante un atentado terrorista con un proyecto de integración de defensa común como al que el Reino Unido siempre ejerció el veto. Y antes de pasar a explicarles por qué genera una oportunidad el Brexit para la Unión Europea, su pregunta. Ustedes nos afirman que cómo podemos asegurar nuestros argumentos, pero en su argumento económico hablan de que no se va a producir esa incertidumbre teniendo en cuenta que las negociaciones empezaron ayer. ¿Cómo sabe usted que esa incertidumbre no se va a crear si las negociaciones empezaron ayer? Lo único que le he dicho es que es absolutamente lógico pensar que si es beneficioso para el Reino Unido y es beneficioso para la Unión Europea, se podrá llevar a cabo un acuerdo comercial beneficioso para ambas partes. Y es que, como les iba comentando, les vamos a demostrar que el Brexit constituye una oportunidad para la Unión Europea y para el Reino Unido. Para los fines de la Unión Europea, tanto a nivel político como económico. Hablemos a nivel político. Es de conocimiento general que el Reino Unido siempre ejerció su veto para dotar de mayor poder a la Unión Europea, para poder lograr esa cohesión institucional que la Unión Europea, en un contexto internacional como en el que estamos a día de hoy, requiere. El Reino Unido siempre ejerció su veto, tuvieran sus razones o no. No entraremos a debatir sobre ello. Si bien esta integración ahora la podremos llevar a cabo, una integración institucional que pueda mejorar la comunicación y la eficacia que se toma en Europa con aquellas medidas que se toman en los parlamentos nacionales. Pero no solamente le hablaremos de una cohesión institucional en sentido abstracto, también les hablaremos de proyectos específicos, proyectos como el de integración de la defensa común europea, un proyecto al que el Reino Unido, de nuevo, sus razones tendrá, siempre se negó y ejerció su veto, y proyecto que han constatado todos los expertos que es totalmente necesario. De su casa, por ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid certificó que sin este veto habrá mucha menos oposición para que el proyecto de defensa común europeo se lleve a cabo. Pero es que este proyecto de defensa común no solamente cuenta con el apoyo de los expertos, también con el de la propia población. Y es que en el estudio del Parlamento Europeo, en su barómetro, se constata no solamente que es necesario y que el Reino Unido se opuso, sino que cuenta con el apoyo de la mayoría de la población europea. Su pregunta.
Usted afirma que Reino Unido siempre produce un veto, pero si tenemos en cuenta que Reino Unido ha ido avanzando, ha ido ratificando los tratados y está dentro de la PAC o del PES, ¿cómo defiende usted ahí Reino Unido ha habido un veto y sí que ha habido una integración? No, para nada. En el proyecto de defensa común europeo, el Reino Unido siempre ejerció el veto. Siempre ejerció el veto, sí, compañero. Y es que no solamente le hablamos de una oportunidad política, también de una oportunidad económica. ¿Por qué? Todos los bancos, como les comenté en la refutación, todos los bancos que ahora mismo tienen su sede y un número de empresas van a trasladar dicha sede a la Unión Europea, dado la inseguridad económica y financiera que genera su estancia en el Reino Unido. Pero no solamente de empresas, también hablamos de una verdadera cohesión bancaria y fiscal. Hoy en día no podemos exigirle a la Unión Europea que sus medidas económicas sean eficaces si no les dotamos de las herramientas para que lo sean. La Unión Europea requiere de una verdadera unión bancaria y fiscal que el BVA Research calificó como necesaria, positiva y con mucho potencial. Es un complemento fundamental que armoniza la regulación y permite una mayor supervisión, resolución y financiación, unión bancaria y fiscal a la cual el Reino Unido siempre se opuso. Con lo cual, dado que a nivel político podremos llevar a cabo estos proyectos y esta cohesión institucional que antes no podíamos llevar a cabo, y a nivel económico también, el Brexit constituye una oportunidad para la Unión Europea. Muchísimas gracias. Me afecta cualquier amenaza contra el hombre, contra la familia y la nación. Amenazas que tienen siempre su origen en nuestra debilidad humana, en la forma superficial de considerar la vida. Buenos días, mi nombre es Cristina Pérez y ante la pregunta de debate que se nos ofrece aquí hoy, Brexit, oportunidad o amenaza para la Unión Europea, el equipo de la Universidad Complutense de Madrid ofrece una respuesta clara, y es que constituye una amenaza. Primeramente voy a dividir la estructura de mi refutación en refutar los argumentos que nos ha dado el equipo contrario y a construir los argumentos que damos nosotros. En primer lugar, el equipo contrario no ofrece una tesis clara. Seguidamente, nos dan un argumento político-institucional donde afirman que la Unión Europea se encuentra libre de obstáculos para seguir el camino de la integración. ¿En qué se basan? El Reino Unido no es el único Estado miembro que pone barreras. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro. Francia, que vetó la Constitución. Seguidamente dicen, habrá una mayor integración institucional, habrá más democracia. Les falla el nexo causal. ¿Por qué? Además de que la Unión Europea se basa en un sistema comunitario de mayoría cualificada. Seguidamente nos dan un argumento económico, donde dicen, habrá mayor desarrollo económico, la Unión Europea podrá avanzar hacia una mayor integración económica, habrá más unidad bancaria. Perdonen, las empresas del Reino Unido van a seguir en la Unión Europea, por tanto, es un hecho irrelevante que el capital de la Unión Europea se quede en la Unión Europea. Además, ¿quién les dice que eso es beneficioso? Su punto, por favor. ¿Qué opinión le merece que el Reino Unido siempre haya frenado medidas para la integración de la Unión Europea, véase el cheque británico, que favorecía su economía frente a la integración total? Sí, el Reino Unido pone barreras hacia la Unión Europea, pero es que no es el único país. Entonces, ¿de qué nos sirve que se vaya un país que precisamente aporta mucho más de lo que recibe? Ahora voy a proceder a construir nuestros argumentos. Nosotros aportamos un argumento político donde afirmamos que el Brexit es una amenaza para el fin político de la Unión Europea. Este fin, según el Tratado de la Unión Europea, es una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Por lo tanto, la salida de uno de los pueblos que históricamente han integrado la Unión estará yendo en contra de esta progresiva unión y abre la puerta al panorama que existía anteriormente, unos pueblos europeos divididos entre Estado-nación del siglo XIX. Además, estará sentando un precedente, y el proceso de la salida de la Unión está reconocido en su artículo 50, pero nunca se ha llevado a cabo. El Brexit, por tanto, se consume y las negociaciones se llevan a cabo. Se estará señalando el camino para que otros países que quieran salir lo hagan con una mayor facilidad. Y además, ¿cómo lo harán? Evidencia de ello es el aumento de los partidos euroescepticistas, el aumento de los partidos euroescepticistas en Europa. Seguidamente, un argumento económico, donde afirmamos que el Brexit es una amenaza para el fin económico de la Unión Europea. Dicho fin es
el fin económico de la Unión Europea es una estabilidad económica. Por tanto, afirmamos que el presupuesto perjudica a la Unión Europea, ya que el Brexit supone una reducción sustancial del presupuesto de la Unión. El Reino Unido actualmente es el tercer Estado en cuanto a contribución al presupuesto comunitario. El Reino Unido deja de ser parte de la Unión, deja de recibir dinero que obtiene actualmente del Reino Unido. Por tanto, nosotros nos preguntamos, ¿será la reducción del ¿habrá una reducción del presupuesto o habrá una menor inversión para los Estados? Esto crea incertidumbre. La incertidumbre crea una inestabilidad que va en contra del fin económico de la Unión Europea. Además, también perjudicará a los mercados. ¿Por qué? Porque el Reino Unido es el mayor destino, junto con Alemania, de la mayoría de las exportaciones de los países de la Unión Europea. En tanto que el Reino Unido sale del mercado único, los productos europeos pierden la ventaja que tenían previamente. ¿Habrá mayor o menor mercado? ¿Van a aumentar los precios o no? Crea incertidumbre. Y finalmente, con un argumento social, en donde el Brexit es una amenaza para el fin social de la Unión. Dicho fin es garantizar un trato igualitario entre los ciudadanos de la Unión, establecido en su artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por tanto, con nuestros tres argumentos, un argumento político, un argumento económico y un argumento social, el equipo de la Universidad Complutense de Madrid afirma que es una amenaza para la Unión Europea. Muchas gracias. Decía nuestra compañera que Reino Unido pone barreras y que precisamente por eso es una amenaza para la Unión Europea. Pero es que nada más lejos de la realidad. Una vez que democráticamente y voluntariamente Reino Unido ha abandonado la Unión Europea, tenemos precisamente esa capacidad sin veto para conseguir esa mayor unión. Y decían, es que hay otros países que han vetado medidas. Claro, son 27 países ahora, 27 países que verán por sus intereses, pero también para el de la Unión. Eso es lo que nos diferencia de Reino Unido. Reino Unido siempre estuvo velando por sus intereses, como ya he dicho, con el cheque británico. Y decían, díganme medidas importantes que la Unión Europea quería y Reino Unido frenaba. Muy bien, la unión fiscal, de la que ya hablaba mi compañero Ángelo. Una vez que Cameron, como se recoge en esta noticia de Reuters, una vez que Cameron dijo, sí, nosotros negamos la unión fiscal, Cameron, los 27 países restantes decían, nosotros apoyamos la unión fiscal, porque es necesario para Europa, aunque sacrifiquemos nuestra propia competencia. Algo a lo que Reino Unido siempre nos ha negado. Pero decían, tenemos tres argumentos. Un argumento político, porque decían que iba a sentar un precedente, que los países se iban a querer ir porque iban a tener nuevas situaciones. Y yo en la exposición crítica les decía, díganme cómo pueden asegurar eso si nadie de la Unión Europea ha dicho que se le vayan a dar unas determinadas condiciones favorables. Es más, lo que sí se ha dicho es, no se va a hablar del tema hasta que Reino Unido esté completamente fuera de la Unión Europea. Y nos hablaban del euroescepticismo, ese miedo, ese fantasma que tiene la Unión Europea de, madre mía, la Unión Europea se va a acabar. ¿Saben cuál es el problema? Que el euroescepticismo no surge con el Brexit. Ahora tenemos a Marine Le Pen, en Francia. Hace muchos años tuvimos a su padre. Subió el euroescepticismo, pero fracasó en las elecciones. ¿Quieren un ejemplo más actual? En Holanda. Había mucho euroescepticismo después del Brexit y perdió las elecciones. Su punto. Teniendo en cuenta que existe la cooperación reforzada en la que las políticas de la Unión pueden ir a distintas velocidades y que el pacto fiscal existe aún con ese supuesto veto que ustedes demandan de la Unión Europea, ¿cómo afirman que de verdad Reino Unido ejerce un veto en las políticas de la Unión? Si es que se lo digo precisamente, compañero. Aquí lo tiene. Una vez que Cameron negó que no quería esa unión fiscal, esa mayor unión, en el último párrafo, declararon el resto de países que sí querían. Por lo tanto, esa unión fiscal se negaba y esa unión fiscal es necesaria. Es que luego nos hablaban de su argumento de economía y decían, Reino Unido exporta mucho y cuando se vaya va a dejar de exportar. Y de nuevo no lo han demostrado. Y le preguntaban a mi compañero Ángelo, si no sabe cómo va a ser el negocio, el acto que va a tener Reino Unido y la Unión Europea, ¿cómo pueden asegurar que las empresas sí van a irse a la Unión Europea? Muy bien. En este artículo de Independent dice, el Brexit provocará que el 40% de las empresas americanas, es decir, el 40% del tejido empresarial, se vaya a la Unión Europea y cotice en la propia Unión Europea y no en el Reino Unido. Algo claramente oportuno para la Unión Europea. Y luego nos hablaban de un argumento social y decían,
si se va al Reino Unido, ya no vamos a poder ir al Reino Unido siendo iguales a todos y por tanto es una amenaza. No, está claro que si Reino Unido se va de la Unión Europea va a dejar de cumplir los tratados de la Unión Europea. Pero es que esto es un ejemplo más de que Reino Unido realmente nunca colaboró con la Unión Europea, porque no ha llegado a formar parte del espacio Schengen. Si yo quiero visitar países de la Unión Europea, puedo ir libremente tan solo con mi DNI. Sin embargo, si quería ir a Reino Unido, incluso cuando estaba dentro de la Unión Europea, tenía que llevar mi pasaporte. ¿Por qué? Porque nunca comulgó con esa unión política, económica y social que nosotros traemos. Su pregunta. ¿No se da usted cuenta que es totalmente relevante que empresas de UK se vengan a Europa, que es capital de la Unión Europea, que vuelve acá a la Unión Europea? ¿Es totalmente relevante? Empresas de UK que vuelvan a la Unión Europea. Eso es precisamente una oportunidad. Estamos ganando capital. Si es que todas nuestras empresas que estaban fuera dicen, no, nosotros queremos favorecer la Unión Europea. Y es que no solo el 40% de las firmas americanas, los grandes bancos de inversión, como ya mostraba mi compañero Ángelo, están volviendo a la Unión Europea. Entonces, no veo el problema en que precisamente la Unión sea quien gane un capital. Por eso nosotros traemos dos argumentos. Un argumento político, que recoge tanto a nivel institucional como a nivel de defensa. Y decían, es que hay mucho euroescepticismo. Eurobarómetro del Parlamento Europeo dice que la población, aquí recoge en España, pero por detrás recoge en Europa, dice que la población europea lo que quiere es que las instituciones tomen más control de la propia Unión Europea, que avancemos hacia esa unión que Reino Unido no quería. Precisamente por eso decimos que es una oportunidad. Y luego decían, no, Reino Unido ha participado mucho en la defensa, Reino Unido apoya el ejército común europeo. Falso. Reino Unido vetó la Unión Europea. Y es que José Enrique de Ayala Marín, general de brigada y miembro del Consejo de Asuntos Europeos y del Consejo de Asuntos de Defensa de Fundación Alternativas, dice, el ejército común europeo es la única alternativa para hacer frente a todos esos problemas que tenemos a día de hoy. Precisamente por eso, y porque Reino Unido se oponía a él, debemos aprovechar esta oportunidad. Muchísimas gracias. La bandera del Reino Unido está basada en San Jorge, San Andrés y San Patricio. Y parece que nuestros compañeros del CEU se han quedado solo con San Pablo. Y déjenme que me explique. Primero, el equipo del CEU San Pablo viene aquí y no nos dice una tesis, como ha explicado nuestra primera refutadora. Nos afirman desde su primer turno que no van a acudir al proceso histórico. Y nosotros les decimos, no, hay que acudir al proceso histórico porque el Brexit es la consecución de una larga historia entre Reino Unido y UK. Y nos dice, vale, y entonces nos empiezan a caer el cheque británico, nos empiezan a caer los euroescepticismos y nos dan la razón en que el Brexit es un proceso histórico. Y vayamos con sus argumentos, porque es que, empezando por el argumento político-institucional, nos hablan que el hecho de que el Reino Unido se salga de la Unión Europea es una libertad para la Unión Europea para progresar. Y nosotros les decimos, oigan, ¿acaso es Reino Unido el único país que es un obstáculo para la integración? Les hemos puesto el ejemplo de Francia con la Constitución y el equipo contrario no nos ha podido contestar porque se han dado cuenta que no era solo Reino Unido el que ponía obstáculos y que por eso con la salida del Reino Unido no se acaban los obstáculos para esa supuesta integración que no nos han dicho porque es necesaria la integración en la Unión Europea. Y es que nos hablaban también del argumento de la defensa. Bien, Reino Unido dice que no a un ejército europeo, pero es que ustedes nos dicen, hace falta una coordinación de defensa. Y les decimos, es que esa coordinación de defensa ya existe. Es que en el caso de Charlie Hebdo se coordinaron, el artículo 47.2 entró adelante y Reino Unido participó en esa coordinación de la defensa. Por tanto, ni su argumento de que los obstáculos solo los pone el Reino Unido, ni su argumento de la defensa, de que Reino Unido es una defensa y que no existe una cooperación de defensa, que sí que existe. Y luego nos hablan del argumento institucional o del punto institucional y nos dicen que quitando al Reino Unido, la Unión Europea va a ser más democrática, va a tener mejores instituciones. Y nosotros decimos, ¿dónde lo evidencian? ¿Cómo demuestran eso? ¿Cómo saben ustedes que el Reino Unido con su salida va a progresar? Y no nos lo quieren contar. Su pregunta. ¿Es usted consciente del artículo 47.2 del que ni siquiera nos dice de qué tratado viene? Habla solo de situaciones puntuales y un ejército sería permanente, como así recomienda el general de brigada. Bien, no le digo de qué tratado es, pero usted ya lo sabe. Y si nos habla de una coordinación de defensa y ese artículo propone una coordinación de defensa y el Reino Unido estaba ahí, ¿dónde está el veto del Reino Unido a la coordinación de defensa, compañero? Y bien, seguimos porque su segundo argumento económico, nos dicen es que no pueden asegurar que el Reino Unido se irá, que los mercados se irán. Es que en eso se basa nuestro argumento económico. Decimos que el Reino Unido, si 10 euros son el presupuesto de la Unión Europea y 3 son los que aporta Reino Unido, si Reino Unido deja de aportar esos 3, decimos, ¿quién los va a aportar?
¿O es que el presupuesto va a decrecer? ¿Va a haber una menor inversión? No lo sabemos. ¿Acaso las empresas se van a ir a Europa como nosotros queremos? No lo sabemos. Y por eso, como no lo sabemos, se crea una incertidumbre. Y la incertidumbre lleva a la inestabilidad económica. Y si entendemos que el fin de la Unión Europea económicamente es la estabilidad, y se produce una inestabilidad por el Brexit, creemos y afirmamos que el Brexit es una amenaza para el fin económico. Y bien, hablaban de un mayor desarrollo económico, de una verdadera conexión social, pero es que no nos dicen cómo ni por qué el hecho de que el Reino Unido se vaya va a dejar. Y bien, nosotros ante eso traíamos 3 argumentos, que decíamos que es una amenaza del Brexit para el fin de la Unión Europea. Y nos basábamos en 3. El político. Si el fin de la Unión Europea es una integración cada vez más estrecha entre los reinos, en los pueblos de Europa, y se va el pueblo de Europa, que sí, bien, entró en el 73, pero lleva 44 años en la Unión Europea y creemos de la Universidad Complutense de Madrid que es un pueblo históricamente que ha contribuido a la Unión Europea. Si se va la tercera economía de la Unión Europea, si se va el tercero que más apuesta, si se va la 6ª potencia mundial, creemos que es una amenaza para esa integración que encima recoge los pueblos de Europa. Y hablamos del euroescepticismo. Es que ustedes, ante el euroescepticismo, nos han dicho, no, los miedos de Europa. No. El euroescepticismo ha hecho que el Reino Unido se salga. Por lo tanto, es un miedo que tenemos que tener en cuenta. Y ya no solo el euroescepticismo. Los países que querían entrar en la Unión Europea, con ese camino que señala el Brexit, se produce un efecto disuasorio, o se podrá producir. Por lo tanto, constituye una amenaza. Y luego en el económico, que ya se lo he explicado anteriormente, no sabemos lo que va a pasar. Se crea una incertidumbre ahora mismo. Se crea una inestabilidad que va en contra de ese fin de la estabilidad. Y luego nuestro argumento social. Nuestro argumento social, que ustedes no han hablado de él. Nuestro argumento social, que decimos que el Brexit está lleno de mensajes xenófobos, que está lleno de mensajes racistas en contra de la igualdad. No solo el Brexit, sino el propio gobierno de UK, después del Brexit, ha amenazado con un trato desigual. Por eso, señores, porque supone una amenaza para el fin político, porque supone una amenaza para el fin económico y porque supone una amenaza para el fin social, la Universidad Complutense de Madrid afirma que el Brexit es una amenaza para el fin de la Unión Europea. Muchas gracias. Le pasaba ahora mismo una nota con mi compañero José y le decía, ¿de verdad hay un artículo 47.2 de un tratado que ni siquiera nombrar por el cual hay un ejército común europeo? Y es que no, ni siquiera existe. Algo a lo que el Reino Unido siempre se opuso, algo necesario para Europa y algo que ahora se puede conseguir. Y decían, sí, claro, pero es que todos los países han ofrecido vetos. La diferencia, que Reino Unido ha vetado de forma sistemática. Reino Unido nunca ha velado por los intereses de la Unión, mientras que todos los países, aunque velan por sus propios intereses, siempre han sabido ceder a la Unión. No hay más que ver que muchos países, aceptando el euro, cedieron una política monetaria. Pero luego nos decían, es que hay mucho euroescepticismo. Y yo les decía, el euroescepticismo, lo primero de todo, es anterior al Brexit y segundo, posterior al Brexit. Posterior al Brexit, la primera prueba era Holanda y hemos visto que no ha triunfado. Algo de lo que ni siquiera ha querido hablar. Nos decían, hay mucho euroescepticismo en Europa. Bien, en esta encuesta de la Asociación Internacional de Investigadores de Mercados se recoge que el euroescepticismo ha caído completamente. Incluso en Reino Unido, a día de hoy, hay un 54% de la población. Esta encuesta se realizó en diciembre, después del Brexit, es decir, que se arrepentían de su propia decisión. Por lo tanto, el euroescepticismo del que no se han hablado, en ningún momento se ha visto por ningún lado. Y decían, claro, es que hay países que se van a ver disuadidos. Díganme ahora, por favor, 3 países que se han visto disuadidos para entrar a la Unión Europea a raíz del Brexit. Porque nosotros no conocemos ninguno. Y luego decían, va a haber un trato desigual. Pero decían, eso lo ha dicho Theresa May. Pero no vamos a decir cuándo lo ha dicho, ni dónde lo ha dicho, ni cómo lo ha dicho. Y es que ese trato desigual nunca se ha visto. Porque hay muchos países que sin ser de la Unión Europea tienen buenísimas relaciones con la Unión Europea. Muchísimas gracias. Compañeros del equipo contrario, se confunden ustedes en un término esencial, el cual es el término del Brexit. El Brexit es un proceso de 2 años, de 2016 a 2018. Ustedes nos han presentado los presupuestos de 2017. Sí, de 2017 pueden haber aumentado los presupuestos, lógicamente, porque en 2017 el Reino Unido sigue dentro de la Unión Europea. Además, ustedes dicen que el Reino Unido ha vetado el Tratado de Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria. Eso es falso, porque este Tratado de Unión Económica y Monetaria está aquí. Si está aquí, no lo han vetado, lógicamente. Además, ustedes afirman que el 40% de las empresas del Reino Unido se van a ir a Europa. Reino Unido era Europa, las empresas que había en Reino Unido, ergo en Europa, se cambian a Europa. Entonces, claro, exacto, de Europa a Europa. Y
irrelevante. Además, ustedes hablan de una coordinación de defensa. La ejecutiva de la Unión Europea no busca un ejército europeo, sino que busca una mayor coordinación entre las defensas de los Estados miembros. Además, sí, las exportaciones del Reino Unido que se vayan es una amenaza, porque ya no es solo la Unión Europea con quien pueden negociar, sino que pueden negociar con Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, que le pueden dar unas condiciones mejores a las que le ofrece la Unión Europea. Muchas gracias. Bien, buenos días, mi nombre es Fernando Borreguero y llegados a este punto del debate queda hacer un pequeño resumen de lo que ha acontecido en el mismo, en el que dividiremos esta intervención en dos turnos. Primero veremos la línea del equipo contrario y cómo desde el equipo de la Universidad Complutense de Madrid se ha ido refutando punto por punto cada uno de los argumentos esgrimidos, para posteriormente construir nuestra línea y contestar efectivamente a la pregunta que nos ha traído hoy aquí. Bien, empecemos con la línea del equipo contrario sobre su tesis. No tienen. Mi equipo les ha repetido una y otra vez que nos diesen una tesis, una pregunta efectiva a la pregunta de debate. Una respuesta, perdón. No la ha habido. Bien, pasemos a sus argumentos. Un argumento político. Nos decían, el camino estará libre para una integración. Y nos daban dos ramas. Una de defensa. Nosotros decimos, no, perdonen. Ya hay un proyecto de coordinación de defensa que existe y es efectivo en la Unión Europea, con lo que este argumento se cae por su propio peso. Y un argumento institucional, el que nos dice, ya no habrá vetos, ya no habrá relaciones, ya no habrá democracia en sí en la Unión Europea, como bien les ha dicho mi compañero Miguel en su primer turno de dialécticas. Además, desde el equipo contrario nos han dicho, Reino Unido siempre ha vetado todos los proyectos integradores. Mi compañero Matías les decía, no, hay muchos proyectos integradores, PES, PAC, etcétera, que nos han vetado. La respuesta del equipo contrario, ninguna, de nuevo. Además les decíamos, hay más países que han vetado distintos proyectos. No por ello significa que Reino Unido sea el único, con lo que este camino libre no está libre como defiende el equipo contrario. Pasamos a su segundo argumento, un argumento económico, que nos dicen en primera instancia, las empresas de Reino Unido van a irse a la Unión Europea, hecho totalmente relevante como les afirmaba mi compañera Cristina, es decir, empresas que estaban antes dentro de la Unión Europea van a trasladarse a otras localidades de la Unión Europea, es decir, totalmente relevante para lo que estamos debatiendo hoy aquí. Además, nos decían, no habrá incertidumbre. Mi compañero Matías les decía, ¿cómo pueden afirmar eso? Otra vez, no había respuesta por su parte. Nosotros decíamos, precisamente habrá una incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar, lo que conlleva una estabilidad y contrario al fin económico de la Unión Europea. Además, nos decían, vetaron el tratado fiscal, a lo que nosotros le decimos, no, precisamente lo tenemos nosotros aquí, el tratado fiscal, con lo que no ha habido un veto porque existe y lo tenemos aquí. Por el contrario, nosotros defendíamos tres argumentos. Un argumento político en el que decíamos que esto va en contra del fin político de la Unión Europea, es decir, una relación cada vez más estrecha entre los pueblos. Un ente político de la Unión Europea, un ente político histórico, se va de la Unión Europea, contrario a esto. Además, el artículo 50 existe, pero ahora les pondremos un camino para que se vayan con más facilidad. Un argumento económico en el que decimos que habrá inestabilidad política económica por lo que les hemos dicho anteriormente de esta incertidumbre que se creará. Y además un argumento social en el que decimos que van contra el fin social de la Unión Europea porque habrá más racismo, más xenofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Ya Winston Churchill que una cometa se eleva mucho más alto en contra del viento que a su favor. Y es que nuestra tesis es clara. Frente a las adversidades presentes o futuras, hay que aprovechar las oportunidades para crear una mejor versión de nosotros mismos. Muy buenos días, mi nombre es José Granda y a continuación realizar el turno de conclusiones en nombre de la Universidad CEU San Pablo. No sin antes agradecer al público presente y al prestigioso jurado la atención que nos han prestado. Y es que, y al equipo contrario por este intenso debate, en el que tenían dos claras tareas. Primero, demostrar que a pesar del bache inicial del Brexit, este no tendría más beneficios que perjuicios a la Unión Europea. Y segundo, evidenciar que las amenazas que nos presentan no serán superables aprovechando las oportunidades que traemos. Pero ¿a qué han jugado ellos? Bien, han venido a decirnos las causas del Brexit y la tendencia de Europa en los últimos años. Y segundo, lo bueno o malo que era el Reino Unido, cosa que cambiaba según evolucionaba el tema, omitiendo todo nexo causal entre lo acontecido y sus consecuencias. Y es que la clave de este debate era entender el bache que supone el Brexit y aplicar el cemento que traemos en forma de oportunidades para alegrarlos y hacer una mucho mejor carretera. ¿Qué argumentos nos traían para defender su postura? Primero, uno político. Decían que Europa sin Reino Unido era un sinsentido y todo lo que hagan sin él ya es malo. Le hemos contestado que Europa sin un socio que siempre tiene una dirección y que no era un miembro inicial
tienen la oportunidad de crear una verdadera unión con cohesión en sus políticas. Segundo, un argumento económico. Decían que tenemos un problema presupuestario y hemos evidenciado que si lo hubiera, se podría compensar con las oportunidades económicas que les traemos. Y segundo, y sobre las futuras relaciones, hemos explicado que en este debate no se puede afirmar qué acuerdos se iban a tomar o no, porque todavía no se dan las bases para ello. Pero lo único lógico era pensar que se buscarían por ambas partes lo más beneficioso para ellas. Tercero, nos han tenido un argumento social. Dicen que el Brexit atenta contra la igualdad de los europeos y lo mal que se han portado con los inmigrantes. Pues ahora tenemos una oportunidad para hacer una mejor Europa sin estos problemas. ¿Qué argumento les traíamos nosotros? Primero, una oportunidad política e institucional. El Brexit ha sido un aviso para la Unión Europea. Hay que caminar en otra dirección para crear más unión y una mejor Europa. Sin la negativa sistemática del Reino Unido, podremos conseguir una verdadera integración institucional y una cohesión en nuestras políticas. Y ante este escenario de inestabilidad internacional, podemos hacer un proyecto de defensa común europeo. Y segundo, una oportunidad económica, porque después de este terremoto político que es el Brexit y su impacto en los mercados, trae cosas buenas para el bolsillo europeo. Primero, una migración financiera de la City londinense al continente europeo, como ellos tanto nos decían, que es una oportunidad para Europa. Y segundo, sin el lastre del Reino Unido podremos lograr una verdadera unión monetaria y fiscal, lo que nos servirá para frenar futuras crisis y fortalecer nuestra posición en el mercado. Y es que, como decía Séneca, no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad para ponerse a prueba. Desde la Universidad de San Pablo sabemos que tenemos que analizar este reto que se nos brinda y aprovechar nuestra oportunidad para hacer una mucho mejor Unión Europea, porque esta se basa en una unión política y una unión económica. Y justo después de este bache podemos caminar en otra dirección para hacer una mejor Europa con las dos cosas. Muchísimas gracias.